Y conforme se acerca el inicio del año escolar, este debate parece polarizar más a la población peruana. Estamos, como lo hemos anunciado, con Patricia Salas. Ella es exministra de Educación y ahora integra la Plataforma por la Educación y la Igualdad en Arequipa. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes. Esta plataforma es un colectivo, entiendo, que ha emitido un pronunciamiento contra la campaña de desinformación, así lo dicen, de quienes enarbolan este lema: con mis hijos no te metas. ¿Por qué es una campaña de desinformación, a tu entender? Porque en realidad están distorsionando los conceptos y las propuestas que tiene el currículo escolar y que creo que están evitando que las personas tengan información de buena calidad y que se ajuste a la realidad. Entonces, si atentamos contra eso, el derecho a la información de las personas con la verdad, con claridad, creo que es desinformación. Estamos viendo esta confrontación de ideas, estos debates en varios medios y efectivamente lo que tú dices es sostenido por varias personas y colectivos, por los funcionarios del Ministerio de Educación actual, por algunos estudiosos, pero también escuchamos del otro lado que afirman que sí hay dentro del currículo educativo algunos elementos que como padres no aceptan. Entonces, en general no sabemos a quién creerle, ¿no? ¿Cómo la gente puede recurrir directamente a la fuente? De repente el currículum es un documento muy largo, muy engorroso, que a pesar que está en la web, ¿hay algún otro tipo de forma que no escuchando a las partes interesadas, sino de motu propio, la gente pueda interesarse, enterarse y participar en este debate, que sería lo ideal? A ver, el currículo efectivamente es un documento largo y técnico, pero tiene una primera parte que son unas 10 o 12 páginas que tiene toda esta fundamentación de cuáles son los enfoques que debe tener la educación. Dice que debe ser una educación para que las personas se desarrollen con oportunidades para todo su potencial, que no debe tener ningún tipo de discriminación, etc. Entonces, si ustedes entran al internet, al Google, ustedes ponen currículo 2016 o currículum Perú 2016, les va a salir el documento. Y ustedes busquen ahí la parte que dice enfoques de la educación y van a encontrar estos planteamientos acerca del enfoque de género. La otra forma de hacerlo es que estando ya ahí dentro del mismo programa que se lee, uno puede buscar la palabra género. Y ahí ustedes van a encontrar en todos los sitios donde dice género en el currículo escolar, y van a encontrar que es exactamente lo que dice el currículo, como tú dices, más allá de lo que diga yo, lo que digas tú o lo que diga cualquier otra persona, para ajustarse a la verdad. Entonces van a encontrar una parte donde está la palabra género asociada efectivamente a los roles que los hombres, las mujeres y las personas tenemos en la vida, al problema de discriminación de hombres y mujeres en las oportunidades. Todavía en el Perú el 70 y algo % de analfabetos son mujeres. Todavía en el Perú encontramos que las niñas en zonas rurales van menos a la escuela que los niños. O no la terminan. O la terminan muy posterior, ¿no es cierto? Entonces, eso es discriminación de género, en fin, y eso hay que abolirlo. El otro lado sobre eso está la educación para la paz, la educación basada en el diálogo y que evita la violencia, y se refiere a la violencia familiar, niños golpeados, niñas golpeadas, mujeres golpeadas, índices de feminicidio. Nadie quiere esto. El otro elemento que está es la educación para la no discriminación. Dice que nadie puede ser discriminado, y eso está desde la Constitución, por su raza, por su sexo, por su orientación política o su orientación religiosa. Ahora, en general, trata de eso. Como tú dices, nadie podría estar en contra de todo eso que has mencionado. Y en general, como se resume esto, que el currículum lo que propende es a la igualdad de género. Pero donde veo que hay como un desentendimiento es cuando se dice que el currículum no promueve, digamos, una diversidad sexual, más o menos. Y
que quienes se oponen al currículum dicen, no, porque toman el género como un constructo social, ¿no? Como algo cultural. O sea, que le van a decir a mis hijos que ellos pueden elegir si quieren ser un hombre, si quieren ser una mujer, si quieren ser gay, si quieren ser lesbiana, si quieren ser transexual. Eso es totalmente falso. Ahí es donde se está centrando el debate. Eso es totalmente falso. Lo que dice el currículo es que lo que tú haces, es decir, si lavas platos, si manejas carros, si le cambias pañales a los niños, eso que se llama roles de género, es lo que se puede cambiar. Y históricamente se puede cambiar. Yo le suelo decir que ningún hombre porque lave platos o le cambie los pañales a su hijo deja de ser hombre. O ninguna mujer porque maneje maquinaria pesada o porque maneje un auto deja de ser mujer. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué el carrito es un regalo para niños varones y no para niñas? Si por la calle vemos miles de mujeres manejando auto, ¿no es cierto? ¿Por qué pensamos que si una muñeca le enseña a la niña jugando cómo ser mamá, no le va a enseñar al niño jugando cómo ser papá? No cómo se va a convertir en mujer ni nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de que, digamos, esto se va construyendo socialmente, es cierto, porque esas cosas te las enseña tu mamá desde chiquitita. De chiquitito decimos que las ropas de las niñitas son rosadas y de los niñitos son celestes. Si tú les cambias de color, no les cambias de sexo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, eso ya sin nos ha embargo, pasado, ¿no es cierto? por ejemplo, desde mi posición, yo creo que sí se debería hablar explícitamente de que hay otros géneros, ¿no? Más allá de lo biológico, ¿no? Entonces, es en el colegio y cada vez más los niños ven que tienen otros compañeritos que son gays, compañeritas que son lesbianas o que tienen problemas para identificarse, en fin. Entonces, ¿qué hacemos? Según esta posición, nadie dice nada y entonces simplemente cuchichean, miran, o sea, esa es una realidad ya en la sociedad. Realidad es la palabra Siempre clave. Lo ha sido y se ha sido escondida, ahora cada vez menos, o no lo sé, o está aumentando el índice, no lo sé, eso lo dirán los estudios, pero es una realidad. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Realidad es la palabra clave y la realidad no debe ser ocultada a nadie, ni a los niños, ni a los adultos, ni a los hombres, ni a las mujeres. Y respecto a esa realidad que tú mencionas, lo que el currículo dice es no discriminar, no maltratar, no bulear. Entonces, lo que se enseña... Esa también es una palabra clave, bullying. Claro, lo que se dice en el currículo es que ninguna persona debe ser ni maltratada ni discriminada, ahora decimos buleada, por ninguna razón. Porque sea blanco, porque sea negro, porque sea enrulado, porque no sea enrulado, porque hable bonito, porque hable feo, porque le guste el ballet, o porque sea gay, o por ninguna razón. Entonces, y eso es lo que tenemos que relevar. Entonces, a nadie le están enseñando a ser homosexual. Lo que le estamos enseñando a la gente es a ser tolerante y a ser una persona respetuosa y digna de respeto. Porque es para ambos lados, todos aprendemos que somos dignos de respeto. Lo mismo en el caso de las niñas y su sexualidad. Uno de los problemas por los cuales las niñas tienen iniciación sexual temprana es porque no se atreven a decir no. O por desconocimiento también. Cada vez más los estudios dicen que el desconocimiento no es una razón. Uno encuentra en los estudios que las niñas están informadas de lo que son las relaciones sexuales y las consecuencias de ellas, sea en embarazo o en enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Parece que el desconocimiento ha reducido su importancia en eso, pero lo que aparece es la posibilidad de que las niñas no tienen el valor, no están empoderadas para decir no. ¿Por qué? ¿Qué les falta en su formación les para falta poder saber seguridad decir en no? sí mismas, seguridad en sí mismas, saber que ellas son dignas como personas y no solo en relación a su sexualidad, que ellas no van a ser menos ni van a ser más porque un enamorado no quiere entender que en ese momento no quiere tener relaciones sexuales. Entonces sienten que ellas están subordinadas a la iniciativa de los varones. Entonces, de la misma manera como una chica tiene que estar empoderada para decir no cuando quiera decir no,
un chico debe aprender que tiene que ser respetuoso de cuando una mujer diga no. Entonces, estas cosas son parte de lo que se llama respeto mutuo entre hombres y mujeres y de lo que se llama empoderar a los niños y a las niñas. Por ese miedo que probablemente tenemos los padres de que queremos siempre pues a los hijos lo ideal, entonces no hablamos y resulta contraproducente, porque estas cosas hay que hablarlas, hay que sincerar el mundo, ¿no? O sea, la realidad. Sí, yo les suelo decir a los papás y a las mamás, sobre todo cuando ya los chicos van creciendo y se van volviendo adolescentes, que lo que debemos enseñarles con más claridad es cómo afrontar la crítica. Porque el afrontar la crítica es de doble filo. Uno, tú tienes que saber qué parte de la crítica sí la aceptas porque te va a ayudar a ser mejor y qué parte de la crítica la rechazas porque se convierte en una presión social para que tú hagas cosas que no quieres hacer. Tomar alcohol, fumar, escaparte del colegio o tener relaciones sexuales antes de que tú hayas decidido tenerlas. Seas chico o seas chica. Entonces, pero si nosotros empoderamos a nuestros hijos desde pequeñitos, porque eso se inicia desde que nacen, teniendo seguridad en sí mismos, teniendo información clara y sabiendo discernir entre el bien y el mal, ellos van a saber a qué decir sí y a qué decir no. Ahora, volviendo un poquito al tema con el que iniciamos específicamente, se ha dicho también que hay un material educativo, quizá no está en el currículum, pero sí a través de los materiales que es, digamos, como somos una sociedad tan conservadora, un poquito intimidante para los padres. Se habla de un cuento del Caperucito Rojo, se habla de otro tipo de literatura infantil que reconoce, digamos, la existencia de otros géneros, pues, o la transexualidad, y entonces ahí entran en pánico los padres. En específico, el Caperucito Rojo es un juego de roles. Les dice a los niños, imaginemos otras cosas. Imaginemos que un niño, que la Caperucita no ha sido una niña, sino un niño. ¿Está mal que el niño vaya a atender a una abuelita? ¿Por qué el que atiende a la abuelita es solamente la mujer y no el niño? No le cambien nada al niño ir a atender a la abuelita. ¿Está mal que el niño lleve los alimentos? Tradicionalmente la alimentación se relaciona con la mujer. No le quita nada a un niño llevar alimentos. Entonces, ese cuento en particular es un juego de roles. Le dice a los niños, imaginen el mundo al revés, en la lógica de lo que hacen los niños o las niñas tradicionalmente como roles de género. Para que se pongan en los zapatos del otro y disminuya, digamos, esta discriminación. Exacto. Pero también puede ser tomado, claro, o sea, están alentando, si no tiene nada mal, tampoco tiene nada mal que se ponga una caperuza roja y sea un transexual o un travesti, o sea, pareciera que pudiera... Otra vez. ¿Cómo podemos tratar eso? Otra vez, el colegio y la escuela lo que trata de hacer es separar esas cosas. Un hombre que se ponga una caperuza roja, o una camisa roja, o un pantalón rojo, no se vuelve mujer. De ninguna manera. Maricón, sí. Tampoco. Es que esa es la creencia. Ya. Es que esas son las creencias que sí el currículum trata de derrotar. Que pensemos que estos signos exteriores te van a volver homosexual. Yo he visto a raíz de esto del currículo, hay unas bonitas campañas que están saliendo también por las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que sufren los niños que están aficionados al baile, o al arte, o al teatro. Los tratan de afeminar. Ya está por la cocina, pero ahora, por ejemplo, ya todos los son hombres. A partir de Gastón, las mujeres tenemos que reivindicar. Ese es un ejemplo de cómo los tabús, estereotipos que lastiman a las personas innecesariamente, ¿no es cierto? No tiene por qué. Igual, a una chica que por A o B le guste, ¿qué te digo? Pues trepar árboles, correr, hacer deporte y esas cosas. La mecánica. ¿No es cierto? Las insultan y les dicen cosas marimachos horribles, efectivamente. Eso eso es lo que se debe erradicar, ¿no? Y el currículum trata de desterrar. Esos son los propósitos del currículo, los propósitos de los materiales educativos y que se trabajan también en la preparación, la formación docente. Y esas son las cosas que tenemos que tratar de explicar a los papás y a las mamás para que estén más tranquilos. ¿Y
¿cuántas mamás ahora son las que sostienen el hogar? Y ahí no se habla, ahí no se escandalizan de ese cambio de roles. Era un rol masculino, ¿no es cierto? Ahí están felices. Yo me pregunto, ¿por qué se mira mal a una mujer que cría sola a su hijo cuando lo condenable es ese hombre que abandonó al hijo? ¿No es cierto? Entonces, este tipo de roles y este tipo de estereotipos que lastiman a la gente, que la hacen sentir menos que el resto, son las que tenemos que combatir y son las que el currículo se propone trabajar también en las escuelas, porque esto es un tema que debe ser tratado en las familias, porque las familias son las que deciden qué valores tienen los hijos y luego, por supuesto, la sociedad. Bueno, muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. La plataforma va a seguir, me imagino, haciendo actividad en este sentido. Nosotros esperamos que sí. Hemos mandado cartas formales a la gobernadora regional, al gerente de educación, al alcalde de la ciudad, porque pensamos que también formal y oficialmente tienen que conocer otras voces, además de las que se están haciendo tratando tan famosas, de imponer, claro. ¿no es cierto? Muy bien. Y para poder tomar decisiones en favor de la ciudadanía. Muy bien, gracias. Un placer.